Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa Colombia. Soy Jesús Prado y es un gusto estar en compañía de estas dos colegas periodistas colombianas para analizar también dos temas muy importantes dentro de la coyuntura noticiosa nacional. Lina María Sandoval, periodista, jefe de emisión de Mañanas Blue, 10 AM. Buena tarde y gracias por estar aquí en NTN 24. Un gusto, Jesús, un gusto acompañarlos y bueno, para que debatamos de los temas más importantes del orden nacional en nuestro país. Muchas gracias. Y también está con nosotros María Fernanda Correa, periodista de nuestra cadena aliada en Colombia, Noticias RCN. Gracias también, María Fernanda. Buena tarde. Jesús, un gusto estar con ustedes, estar con todos los televidentes de NTN 24, por supuesto, para hablar de lo que ha generado mucho revuelo durante los últimos días en nuestro país. Así es, ya vamos a empezar entonces y hablemos de inmediato de la indignación, la decepción y el rechazo que ha causado en Colombia el primer fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz contra las FARC, a pesar de que la JEP determinó que durante los secuestros de la organización terrorista hubo violencia sexual, homicidios y torturas. Los ex jefes terroristas no van a pagar un solo día de cárcel por los miles de delitos que cometieron. Tendrán, eso sí, sanciones alternativas. Las víctimas anuncian que van a acudir a instancias internacionales en busca de una mayor sanción y califican esta decisión como una burla. Veamos. 8 años de sanción reparadora contra 7 miembros del último secretariado de las FARC. Esa fue la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tras 7 años de su creación como tribunal de cierre. Atendiendo su reconocimiento, su responsabilidad, su aporte de verdad exhaustivo y detallado para develar patrones y políticas, pero teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la máxima responsabilidad que ostentaban en esa organización. La sentencia se da por el macrocaso 1, secuestros, pero abarca delitos conexos como torturas, malos tratos, desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas y violencia sexual en el marco de este grave delito de lesa humanidad. Un universo de víctimas acreditadas como consecuencias de las políticas de macrocriminalidad adoptada por esa organización guerrillera. El fallo también deja constancia que podrán participar en política cuando cumplan la sentencia. Prevalece el cumplimiento de la sanción propia para salvaguardar la eficacia y la centralidad de las víctimas. La JEP reconoció que el llamado buen trato al que se refirió el antiguo secretariado de las FARC únicamente se redujo a mantenerlos con vida en condiciones que desconocían la dignidad humana. Vamos a empezar de inmediato el análisis y la conversación de este tema que, sin lugar a dudas, ha traído mucho revuelo en Colombia. Y quiero conocer la opinión de ustedes dos en cuanto a la sensación que quedó en el país. Terminamos la semana, se nos fue ya la semana y fue tema, sin lugar a dudas, de todos los medios de comunicación, pero también de la gente. La opinión pública tiene una imagen y se quedó con una sensación. ¿Qué les quedó a ustedes? Empiezo contigo, María Fernanda. Pues Jesús, Lina, yo creo que aquí hay una sensación de impunidad. Y una impunidad completa para las víctimas. Hay que partir que este tribunal, la JEP, se crea bajo el acuerdo de paz que se firmó en Colombia en 2016, pero las víctimas esperaban un poquito más, y un poquito más en cuanto a reparación, un poquito más en cuanto a la restricción de la libertad de estas personas y, por supuesto, en el tema de participación política. Qué injusto hablar de una sentencia, de unas sanciones propias, cuando hay tantas y miles de víctimas en nuestro país que hoy viven en el anonimato, que no tienen protección, que están completamente olvidadas, que no han sido reparadas. Y acá hay que partir de que en ese acuerdo de paz no se concreta una reparación económica, pero ellos sí esperaban como una reivindicación, algo más. Y también hay que hablar de que estamos hablando de una sentencia, pues yo creo que es como una sentencia de papel, porque ni siquiera hay claridad de cómo se va a ejecutar. Sí, esos son los vacíos, ¿no?, que quedan. Lina, yo creo que el país por ahí puede quedar con las grandes dudas que nos deja esto que termina la semana en noticia, ¿no? Yo me voy por ese lado y es, digamos, que quedamos con más dudas, ¿no?, que respuestas frente a esta sentencia, porque hay un vacío muy grande que no sabemos cómo se va a solucionar. Y es que desde el momento uno sabíamos que ellos como tal no iban a pagar cárcel. Eso estaba claro desde que se firmó el acuerdo de paz, desde la ley estatutaria, eso hay que dejarlo claro. Pero sí se hablaba, ¿no?, de una restricción de la libertad en ciertas cosas, se hablaba de 5 a 8 años, pero hay muchos vacíos. ¿Por qué? Hasta hoy han pasado 8 años desde que la Justicia Especial para la Paz estaba revisando todo este macro caso y emitió una sentencia. Entonces muchas personas que analizan la situación dicen, bueno, y esos 8 años que pasaron, donde estos miembros del exsecretariado de las FARC ya estuvieron sin la posibilidad de salir del país, ¿es esa una restricción de libertad? Porque es que no se habla de restricción de libertad en esta sentencia, se habla de las penas restaurativas, pero no se dice cómo va a ser esa restricción
de la libertad. Entonces, si los van a mandar a un municipio de Colombia, a un pueblito donde tienen que hacer efectivamente como sus tareas de restauración, entonces no pueden salir de ese pueblito, pero entonces, ¿qué pasa con los que tienen derechos políticos y están en el Congreso? Y los que quieran, hacen parte del quieran Partido Comunes? participar, ¿no? Y adicionalmente, aquí hay que poner sobre la mesa también, y es inevitable tocar la segunda sanción, y es contra los exmilitares del Batallón de la Popa. Sí. ¿Por qué? Pero si hay una desproporción, ¿sí o no? Porque ellos tienen restricción de su libertad y van a tener que vivir en Valledupar. Los exguerrilleros de las FARC se van a poder movilizar por todo el país, porque así lo ha dicho la JEP. Obviamente ellos ya han determinado lugares que son en Neiva y en este momento no recuerdo bien, pero son en 2 zonas del país. Y es diferente porque es que a los exmilitares ya tienen una zona en donde van a tener que residir, y que hablamos también de ese dispositivo con el que se les va a controlar las tareas. O sea, ¿qué se puede esperar de un control bajo un dispositivo similar a un celular? No es algo adherido al cuerpo. Sí. Que yo creo que ha sido uno de los grandes cuestionamientos. De hecho, lo hizo la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gubertus, que decía: ¿cómo no se va a vigilar de una forma? Es decir, ellos no van a tener como un brazalete, como se hace en la justicia penal regular, ¿no? La ordinaria. Exactamente, sino se habla como de un aparato que puede ser como un beeper. Pero entonces, ¿cómo se controla eso? Ahora, hablaba yo con un experto en justicia transicional y me decía, es que es propio de la justicia penal que haya un brazalete o una medida de esta forma, pero en la justicia transicional no está tan claro tampoco que sea así. Por eso sí existen muchos vacíos. Digamos, la gente se pregunta cómo se va a cumplir eso. Lina y Jesús, sí. pues, y aquí hay que hablar de algo indiscutible que tampoco se ha tocado mucho estos días, pero ahorita revisando nuevamente esa sentencia de 600 páginas, dice que durante los 8 años de sanción les van a proporcionar vestuario, esquemas de protección, alimentación y hasta implementos de aseo. Y aquí quiero tocarles un tema de la seguridad, porque hace unos días conversaba con unas víctimas. Algunos de ellos, como son congresistas, tienen esquema, pero les van a reforzar su seguridad. Y aquí quiero dejar plantado y contarles un tema, y es la seguridad de las víctimas. Hoy, las víctimas de las FARC tienen formalmente 68 esquemas. Las FARC, los exguerrilleros de las FARC, tienen más de 2.500 hombres de protección. ¿Es esto proporcional? No, es una desproporción impresionante. Y usted ha tocado, María Fernanda, y Lina también lo ha mencionado mucho, el tema de las víctimas. Hay molestia, y es lo mínimo que pueden sentir las víctimas, molestia porque el trato no ha sido justo. Y creo que usted, María Fernanda, y por eso quisimos también tenerla en este Club de Prensa Colombia, usted reveló unos chats y usted reveló una información privilegiada que tuvieron las víctimas en cuanto a todo este manejo de esta semana. Yo quisiera que revisáramos el informe y entramos con el análisis. Esto fue lo que pasó. Las víctimas de las FARC siempre han cuestionado que no son el centro en el proceso. ¿Lo son? Estas pruebas demuestran lo contrario. Noticias RCN conoció en exclusiva estos chats entre un representante de víctimas y el secretario ejecutivo de la JEP de este martes, cuando minutos antes de la lectura de la sentencia negó el acceso a la diligencia. Apreciado doctor, quería pedirte un gran favor. Si es posible, me ayuden con el acceso a la audiencia. Vine desde Medellín específicamente a la diligencia y no he podido ingresar. La información que tengo es que no hay ingreso a ninguna parte procesal. Esa es la decisión del tribunal. Se envió información sobre la lectura del comunicado de la sentencia que puede ser seguida por los canales habilitados. ¿Están ingresando periodistas? ¿Es malo que los representantes de víctimas asistan? Eso implicaría otro formato de comunicación que no estableció el tribunal. Pero ese alto funcionario no fue el único, porque otra persona, miembro del equipo del caso 01 de secuestros, reiteró que las víctimas no estaban invitadas. Hola, ¿cómo estás? Me informan que estás tratando de ingresar a la JEP. Hola, Laura, buenos días. Yo he sido insistente en que ningún representante ni ninguna víctima estaba invitada hoy a estar en la rueda de prensa. Este noticiero buscó a Harvey Suárez, quien aseguró: esta es una decisión judicial de la sección que profirió la sentencia. Traslado tu inquietud a la autoridad judicial interna. Dijo también que era remitido a la sección de reconocimiento. ¿Están o no las víctimas en el centro del proceso? Las pruebas hablan. Vamos a conocer a profundidad qué pasó, por qué les negaron a las víctimas el ingreso a la JEP, María Fernanda. Mire, Jesús, pues nosotros incluso buscamos respuestas en la Jurisdicción Especial para la Paz. Estamos hablando de que es un chat de un alto funcionario, el secretario ejecutivo de la JEP, y adicionalmente una funcionaria del despacho ponente, del despacho del caso de secuestros. Y lo que ellos indican es que era netamente una invitación para la prensa. Pero entonces ahí volvemos al inicio
Y bajo esa premisa se creó el Tribunal de Paz en Colombia. Las víctimas eran el centro. No tenían derecho las víctimas a estar. Hay que decirlo, una de ellas, que es de esta conversación, viajó desde Medellín, un representante de muchísimas víctimas, miles de víctimas de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. No le permitieron el ingreso y textualmente le dijeron: ustedes no estaban invitados. Pero el argumento es ese, que no estaban invitados. El argumento era que no estaban invitados ni las víctimas ni los representantes y que la invitación era netamente para la prensa porque iban a leer una sentencia. Y hay que decirlo, a lo largo de la lectura de la sentencia, las víctimas no conocían la decisión. La decisión se da posterior a la lectura de la sentencia. Lina, yo le quiero preguntar, o por lo menos pongamos sobre la mesa lo que viene para las víctimas. Han anunciado muchos que quieren acudir a instancias internacionales. Algunos van a buscar apelar la decisión y van a buscar que la Corte Penal Internacional entre. ¿Le ve futuro a que algún organismo internacional de justicia pueda meterse en esto, sabiendo que esto está amparado bajo el acuerdo del 2016 de paz con las FARC? Pues mire, lo que hay que decir es que ya hoy hay apelaciones, ¿no? Conocimos que los familiares de diputados del Valle ya apelaron la sentencia, sí, pues sí, precisamente. López lo anunció. Exactamente. Yo lo que creo, Jesús, es que nos vamos a enfrentar a este siguiente paso, que es la apelación. Y escuchando al magistrado Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, él decía que iban a revisar muchas cosas, habla de esa revisión precisamente del vacío sobre la restricción de la libertad. Entonces yo creo que antes de ir a pensar en que venga un organismo internacional, ¿no?, a revisar esto y a tener cierta injerencia en esta Justicia Especial para la Paz, yo lo que creo es que sí vamos a atravesar un proceso en el que se va a revisar esa apelación de lado y lado. Porque lo más chistoso, no sé si chistoso es la palabra, lo más paradójico es que los mismos miembros, entiendo yo, del exsecretariado tampoco están muy contentos con la decisión. Y es que aquí va a ser muy difícil porque se pintó, digamos, un escenario en el que todos querían tener como tranquilidad y tener a todo el mundo contento. Es muy difícil. Ellos no quieren pagar cárcel, se les habló que nunca iban a pagar cárcel, se sabe que deben tener restricción de la libertad, no los convence mucho, no está claro cómo va a ser, pero de otro lado las víctimas, con toda la razón, piden que haya mayor justicia y sobre todo que haya verdad y verdadera reparación. Pero Lina, yo sí creo que tienen que ir a organismos internacionales, el tema si procede a dejar el precedente. Porque como lo dice Jesús, está blindado por un acuerdo de paz. Total. Y si ustedes escuchan incluso pero en la el ONU discurso, ya reconoció la sentencia, por ejemplo. Pero si tú escuchas el discurso del presidente de la JEP inicial, es hablándole a los organismos internacionales. Colombia se mostró al mundo entero como que fueron los primeros en firmar la paz, como que fueron los primeros en dejar las armas. Entonces no creo que un organismo internacional acá se vaya a meter porque hay un acuerdo de paz que se firmó en 2016. Y además a la final es justicia. O sea, eso sería injerencia en una justicia no lo van a como dejar la hacer. colombiana. No lo van a dejar hacer. Y yo sí escuché, y aquí sí debo de, digamos, actuar de abogado del diablo, o no sé, más bien como darle el beneficio de la duda, y es que el magistrado Ramelli fue muy enfático en entrevistas que le escuché en decir, se va a revisar. Entonces yo creo que aquí lo que viene es un largo camino jurídico. Esto es hasta ahora el inicio. Pero no se revisó en 7 años pues, ¿qué podemos esperar ahorita? O sea, en 6 meses no lo van a hacer. No esperan con una apelación en que se retracten de algún punto de la sentencia, o por lo menos los derechos políticos van a seguir. Que haya más claridad. Yo creo que esa sentencia requiere claridad, porque hay muchos de acuerdo. vacíos. Quiero que avancemos y vamos hacia un camino, y esa va a ser como el siguiente eje que quisiera que tocáramos para claridad de todos los televidentes, y tiene que ver con el acuerdo de paz. Pero antes de meternos con el acuerdo de paz del año 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, me gustaría mucho que escucháramos a una víctima, a Ingrid Betancourt. ¿Por qué? Porque lo que los televidentes van a tener a continuación como referencia, yo sí creo que Ingrid creía que podía haber una sentencia. Y lo que le pasa a Ingrid, lo que van a escuchar de Ingrid, es lo que muchas víctimas también llegaron a tener, como esa esperanza de alguna sanción más dura, más severa para quienes fueron, pues, sus victimarios. Escuchemos. Hablemos de la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. El acuerdo de paz proclama que las víctimas son el centro. ¿Usted se ha sentido reparada? ¿Siente que ha habido justicia, verdad? Mira, yo quiero en esto ser muy justa, porque yo creo que también es parte de la reflexión que quiero compartir con ustedes. Yo sí creí en el acuerdo de paz, quería que funcionara, quería aportar todo para que esto fuera un éxito, porque pienso que tenemos que darnos una oportunidad como colombianos para no reeditar esta violencia y estos crímenes, y que me parecía que a través de un acuerdo de paz era una manera de
cortar de tajo este tipo de comportamientos, pero han pasado muchos años y hoy en día, cuando miro hacia atrás y miro los resultados, siento que nos instrumentalizaron a las víctimas. Creo que no nos dijeron la verdad. Creo que esto fue un pacto para garantizar la impunidad a los criminales y lo han logrado. A las víctimas nos dan palmadas en la espalda, pero cuando se trata de defender nuestros derechos, no hay nadie junto a nosotros. Dice Ingrid Betancourt, nos instrumentalizaron. Lina, ¿qué piensa de escuchar a Ingrid, que yo creo que representa mucho el sentir, el clamor y la decepción de otras víctimas? Pues obviamente uno siente dolor y uno se pone, digamos, desde el lugar de la empatía y dice, pues esto estaba firmado para que tuviéramos esperanza, pero ya llevándolo al terreno que usted dice, y es desde la firma de ese acuerdo de paz, desde el momento en que el país le dijo no a un plebiscito que se pasaron por la faja, yo creo que todo arrancó en contravía. Y el mismo expresidente Santos lo reconoce hoy y dice que le pesa haber pasado por encima de eso, pero que él tenía la misión, ¿no?, y la intención de cumplirle al pueblo colombiano con la paz. Y yo creo que sí fue bueno haberla firmado. Yo siempre voy a ser una creyente de la paz, pero creo que esos vacíos nos mataron y nos tienen en la situación que nos tienen hoy de país. Unas víctimas que se sienten atropelladas, el mismo exsecretariado que viene a reclamar que no está de acuerdo, ¿no? Y además la violencia que se ha generado a posteriori. Es que la muy mala implementación del acuerdo de paz y esos vacíos que quedaron nos tienen hoy en una violencia, yo diría, en una escala que está llegando a niveles peores de antes de la firma. Obviamente no se compara a los atentados de esa época, etcétera, etcétera, pero lo que se está generando no era el escenario que se había contemplado y yo creo que ahí sí hay muchas cosas que cuestionar. María Fernanda. Y yo creo, Lina, también que es muy importante hablar que es que las FARC se acabaron como tal, las FARC, pero en este momento tenemos disidencias de las FARC. Claro, ¿y tenemos cuántas hay además? Personas que siguieron delinquiendo, que no entregaron las armas como lo pactaron en el acuerdo y que incluso hay que acá hablar de una denuncia que han hecho las víctimas durante todos estos días y meses, diría yo. ¿Dónde están los bienes de las FARC? ¿Dónde están los bienes de narcotráfico? ¿No eran para reparar a las víctimas? ¿Dónde están? Esa es una pregunta que hacen hoy las víctimas y esa es una pregunta que también nos tenemos que hacer porque finalmente el expresidente Santos pues llora sobre lo que ya pasó. La leche derramada. Y eso ya pasó y finalmente se quedó allá, firmamos un acuerdo, nos guste o no, teníamos que asumir el acuerdo. Lo que pasa es que siento es que en su momento de pronto no se delimitaron bien esas consecuencias o lo que iba a pasar, que también es lo que está pasando hoy con la sentencia. No sabemos ni siquiera si la van a pagar porque no hay algo claro. No hay una estructuración clara. Ahí es quizá una sentencia de papel. Es que si vamos atrás y si miramos un poco lo que se pactó en ese año 2016, y quiero traer del archivo de esta casa, de NTN 24, de RCN Televisión, el archivo de un programa que se llama La Noche, que lo dirige Claudia Gurizati. Claudia en su momento le preguntaba a Juan Manuel Santos sobre el escenario a futuro que se iban a enfrentar. Y a mí sí me gustaría mucho que ustedes dos, que estamos aquí analizando el tema, y los televidentes escucharan lo que decía Santos en su momento a Claudia Gurizati sobre ese tema, sobre qué iba a pasar en este momento. Escuchen. Pero lo que no es negociable es que pasen por el elemento penal, es decir, que sean investigados, juzgados y condenados. ¿Cómo pagan la pena? Eso hay que negociarlo con ellos. Claro, y en ese punto, presidente, usted entenderá que para muchos colombianos, pues el tema no deja de ser paradójico, por lo menos, y a muchos les irrita que pues estos pertenecientes a las FARC, que han cometido unos delitos tremendos, atroces, bárbaros, pues no vayan a una cárcel. Tiene que haber una pena privativa de la libertad. Eso también está claro. ¿Cómo es esa pena privativa? Hay muchísimas alternativas. La comunidad internacional, la propia Corte Penal Internacional tiene un abanico de alternativas, pero ese es un tema secundario frente al principio de que no puede haber impunidad. 10 años han pasado desde ese momento entre Claudia Gurizati y Juan Manuel Santos y miramos hacia atrás y lo que el presidente o expresidente Santos decía en su momento no se cumplió. No van a pagar un solo día de cárcel.
Y sí hay que analizar aquí y cuestionar es cuáles eran las penas privativas de las que hablaba, porque es que en su momento se pactó incluso como una restricción de la libertad en un centro especial, por decirlo así. Es que no hay un lugar donde ellos vayan a ir a residir, a estar obligados a quedarse a cumplir sus trabajos, sus sanciones. Se van a poder mover libremente por todo el territorio nacional, libremente por todo el territorio donde delinquieron, hicieron tanto daño. Y aquí hay que volver a Ingrid Betancourt porque ella es una de las víctimas más visibles. Pero ¿qué me dicen también de John Frank Pinchao? Sí. Del general Mendieta ese grupo y de tantas y de miles policías, de de soldados, de políticos que fueron secuestrados en su momento, porque ustedes recordarán que eran los llamados canjeables. Es que en las imágenes que tenemos, y muchos televidentes quizás ahora no las tienen presentes, pero las imágenes que tenemos eran los campos de concentración. Recuerden que ellos estaban en palos, alambres de púas, los soldados, los policías, los políticos, con grilletes en los pies. Era muy triste. Quiero preguntarle a Lina, yo no sé si María Fernanda también lo pueda tener, pero quiero preguntarle a Lina el tema de la JEP como tal en su costo, en su... yo creo que la JEP, si no me falla, lo que yo he revisado, ha recibido 3 billones de pesos, más El presupuesto anual de la JEP, según lo que estuve revisando, lo encontré en el decreto 1523 del 2024, se habla de 700.000 millones de pesos de funcionamiento para la JEP. ¿En el año? Al año. Al año. Sí, según este decreto que les digo es del 2024. Y llevamos 7 años. Y hoy no tienen plata para implementar las sanciones, porque hay que decirlo, el presidente de la JEP, el magistrado Ramelli, todo el año ha sido enfático en que no tienen dinero, no les alcanza la platica para reparar a las víctimas, al menos con las sanciones propias. Tampoco tienen cómo garantizarlas. Pero había anunciado el 20.000 millones que iba a desembolsar el Ministerio de Hacienda, María Fernanda. Claro, Elina, pero nada más ayer dijo que necesitaba que el gobierno sacara un decreto y pudieran desembolsar la plata. Entonces, o sea, está enredada la plata. Estamos en anuncios, finalmente el dinero no está. Bueno. Y lo más grave de todo, yo estuve revisando también, esto es un informe que conseguí, ¿no? Sí. La fuente es elaboración propia, ¿no? De exintegrantes de FARC de la carta de entrega del inventario. Y según los bienes, ¿no? Según esto que yo conseguí, entregaron alrededor de 1 billón de pesos. Entonces yo también ahí creo que hay una pregunta y va, pues si esto se entregó realmente y cómo ha sido la administración. ¿Dónde está la plata? O si existen testaferros, hay que hablarlo. Y eso es una investigación. Ese es un dato importante. Les cuento que es una investigación porque he conocido que la Fiscalía adelanta incluso indagaciones sobre testaferros de las FARC. No es un secreto, por algo las víctimas hoy siguen preguntando o dónde si realmente entregaron todo eso o qué pasó al interior del Estado que los recibió. Es que son muchas preguntas. ¿Lo entregaron? ¿No lo entregaron? Dicen que entregaron esto. Claro, obviamente recuerde usted que no solo fue dinero, ¿no? Ellos entregaron temas de oro, también bienes, bueno, fueron muchas cosas. ¿Cómo se administró eso? Bueno, ¿Y dónde está esa plata? Nos quedan todas esas preguntas. Yo tengo que hacer una pausa comerciales. Tenemos un segundo tema para analizar, para debatir y para darle a todos los televidentes los elementos para su juicio. Así que ya regresamos después de esta pausa comercial.